Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la mayor necesidad del mundo, la mayor necesidad que tienen las personas. Y vamos a enfocarnos en el pasaje de los dos ladrones en la cruz. Se encuentran en Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, y lee de la siguiente manera. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Les invito a orar. Padre, Dios eterno, de inmensa bondad, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo a favor nuestro. Gracias por sufrir lo que nosotros debimos sufrir. Gracias porque, Señor, tú pagaste nuestra deuda. Así que, Padre, yo te pido que a través de este mensaje tú puedas hacerle entender a todos aquellos que nos están viendo por los medios de comunicación modernos que tu Espíritu Santo a través de tu palabra pueda convencerlo de pecado, justicia y juicio y puedan venir en arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Un escritor dijo algo acerca de este tema de la mayor necesidad del ser humano. Y él, y lo voy a citar, dijo: si nuestra mayor necesidad fuese económica, Dios hubiese enviado un economista. Si fuese la seguridad, Dios hubiese enviado a un policía. Si fuese un mejor empleo, Dios hubiese enviado a un ministro del trabajo. Si fuese la salud, Dios hubiese enviado a un doctor. Pero entendiendo que nuestra mayor necesidad es la espiritual y tener una relación personal con Dios, nos envió un Salvador divino. Así que la necesidad más grande del hombre es la de conocer a Dios y disfrutar de su compañía por toda la eternidad. Aunque muchos digan que conocen a Dios, sus vidas muestran todo lo contrario. No entienden la gran separación que hay entre ellos y un Dios santo. La separación de la humanidad con el creador, con su creador, es tan real como la distancia que existe entre el sol y nuestro planeta. La pregunta es: ¿qué nos distanció o qué nos mantiene distanciado de él? Bueno, la respuesta se encuentra en la palabra de Dios: es el pecado. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quizás usted piensa que es una buena persona, quizás usted piensa que tiene una relación con Dios, quizás usted entiende que según sus buenas obras, sus facultades, sus valores, Dios le debe permitir entrar al cielo y aún gozar una relación con Él. Pero la pregunta que yo le hago: ¿con quién usted se está comparando para usted llegar a la conclusión de que es una buena persona? Cuando nosotros nos comparamos con Jesucristo, sabemos que esa comparación nos coloca en una mala posición. Así que todos necesitamos tener un encuentro con Dios. Todos necesitamos tener una relación íntima con nuestro Creador. Así que Dios, sabiendo eso, ideó un plan de rescate, ya que nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios criterios. Y en ese plan estaba enviar a su Hijo, como lo describe Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, para que éste viviese una vida perfecta, cumpliendo los 10 mandamientos desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario, hasta que dijo las últimas palabras: consumado es. No tan solamente eso, sino que allí en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda por nuestros pecados. Y esta última parte es recordada en muchas partes del mundo en el día de hoy, mejor conocida como
el Viernes Santo. El Señor Jesús nos dice los evangelios que el jueves toma la Santa Cena, la última cena muy bien conocida con sus discípulos. Allí dice quién lo va a traicionar. Judas sale para por fin venderlo y concretar su plan. Luego de eso, el Señor está en Getsemaní orando intensamente y llega entonces lo que es la guardia romana y lo apresan. Allí entonces vienen, hacen fuerza. Pedro quiere defenderlo, el Señor lo regaña en ese momento. Y de ahí comienza lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es llevado donde Anás, luego donde Caifás, luego delante del Sanedrín, luego Pilato, Herodes y por último de vuelta a Pilato para condenarlo. Allí Pilato, tratando de lavarse las manos, de salir de ese asunto, pues comienza a lo que era por costumbre, llama a un preso y deja que el pueblo pueda escoger a quién iba a ser liberado. Y allí está Barrabás, un sicario, un homicida, un loco de la vida, y Jesucristo al lado, y pregunta a la gente quién debía ser liberado, y ellos dijeron Barrabás. Luego pregunta, ¿y qué quieren que hagan con Cristo, con Jesús? Y ellos gritaron, crucifíquenlo. Cada evangelio narra estos eventos de su muerte, pero es Lucas que abunda más en la historia que en esta noche vamos a estudiar, la de los dos ladrones en la cruz. En Dios no existen casualidades. Y aunque fue un interesante diálogo entre ellos y obviamente verídico, nos enseña tres cosas que en la noche de hoy quisiera que nosotros viéramos. Y en primer lugar, yo quiero que ustedes vean y entiendan que estos dos hombres representan toda la humanidad condenada. Toda la humanidad condenada. Cada persona en la tierra está representado por los hombres en estas dos cruces. Todos en el mundo y todos los que nos ven en la noche de hoy están representados por esas dos figuras trágicas de la espantosa escena de la crucifixión. En Mateo capítulo 27, versículo 44, se nos dice que dos de los hombres que estaban siendo crucificados eran ladrones, cuyos crímenes los habían llevado a la sentencia de muerte. Y Jesús no debería estar allí entre ellos. Jesús era inocente, pero ya hemos visto en la introducción cómo el pueblo pidió que lo crucificaran. Y allí se encuentra en medio de dos pecadores el que nunca pecó. Y a sus dos extremos están estos hombres condenados porque eran culpables de ser ladrones. ¿En qué entonces nos representan estos hombres? Bueno, al igual que todos nosotros, estos dos hombres eran pecadores. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos dos delincuentes han violado la ley del hombre y han violado la ley de Dios, que es el problema más serio en este asunto. Ellos son pecadores ante Dios. La Biblia lo deja muy claro en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos. Y muchos conocen el desenlace de esta historia donde un hombre, y lo acabamos de leer, fue el texto de referencia a lo que nosotros estamos hablando en la noche de hoy, que un hombre se arrepintió, uno de ellos se arrepintió, pero antes de llegar a arrepentirse, los dos se burlaban de él. Marcos, en su evangelio, en el capítulo 15, versículo 29 al 32, nos da ese detalle. Y dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos.
también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Algunas personas han cometido lo que son pecados externos: matar, adulterar, robo. Otros han cometido el pecado en sus corazones: el odio, la lujuria, la codicia, el egoísmo. Pero todo el mundo ha cometido pecado. Todos son por naturaleza y por práctica pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así que estos dos hombres, que son pecadores condenados, representan a toda la raza humana pecadora. No nos engañemos, todos, hermanos, somos pecadores. Por eso estamos representados allí. Ellos nos representan a nosotros, a toda la humanidad. Y allí estos hombres delante de Dios estaban desnudos, porque así era que llevaban a la crucifixión a los presos, a los que estaban condenados a la muerte. Y allí desnudos delante de Dios y delante de todos aquellos soldados y del público, allí estaban a punto de morir. Y de nada les sirvió lo que habían robado, porque nada se podían llevar. Allí estaban completamente desnudos, condenados, sin ninguna esperanza. Y allí estaban ellos. El Señor estaba en el medio y ellos en el extremo. Además, estos dos hombres se encontraron, como todos nosotros debemos hacerlo, que solo la eternidad importa. Lo único importante para ellos es que tienen que encontrarse con Dios. Solo la eternidad les importa ahora, en esos momentos. Minutos antes de su muerte, no importaba si ellos eran ricos o eran pobres, no importaban si conducían un vehículo caro o un modelo caro, o iban cogiendo pon con otras personas. No importaba si se habían graduado de la universidad o si no se habían graduado de ninguna universidad. Cuando la muerte viene a ti, como le llegó a estos dos hombres, nada más importa que la eternidad. Por eso la necesidad más grande que tiene un ser humano es reconciliarse con Dios, porque todos estamos condenados por nuestros pecados, así como esos dos hombres habían cometido pecado, no tan solamente violado la ley civil, sino habían violado la ley de Dios. La pregunta que yo les hago es: ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Así que lo primero que pudimos ver es que estos dos hombres representan a toda la humanidad condenada. Lo segundo que yo quiero que ustedes vean, que se desprenden de esta historia interesante, es que Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 18, nos dice lo siguiente: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La única esperanza que tienen estos dos hombres era Jesús. La única esperanza que tiene la humanidad es Jesús. Vivimos en un mundo oscuro. El doctor Billy Graham dice lo siguiente: el mundo está tropezando en la oscuridad de una crisis a otra. Las crisis se están haciendo peores y peores y se están acercando más y más a nuestro hogar. Allí están estos dos hombres desnudos. En el medio está su única y su última esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús está próximo a expiar el pecado de su pueblo. Eso es lo que está haciendo Jesús allí, inclusive incluyendo aquel que se iba a arrepentir. Está a punto de morir y su única esperanza es que Dios envió a Jesús a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar, para expiar nuestros pecados.
Él es nuestro verdadero sustituto. No otro hombre es el sustituto, no otro hombre es el vicario. Cristo es nuestro verdadero vicario, nuestro verdadero sustituto, muriendo en el lugar del pecador. ¿Para qué? Para pagar la deuda por el pecado. Él está sufriendo en la cruz, en el lugar de los pecadores, como dice Isaías 53, versículo 6. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. La única esperanza para estos dos pecadores es que Jesús puede cargar con la culpa y el castigo por sus pecados. Y así es con todos nosotros. Jesús en la cruz significa que Dios lo ha enviado allí para salvarnos de nuestros pecados. Esto significa que Dios nos ama y dio a su único hijo, el unigénito, para llevar nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Pero hay algo interesante en esta historia, donde Jesús, sabemos nosotros que antes de la fundación del mundo ya él tenía un plan ideado para ejecutarlo para salvación de su pueblo. Y entre ellos estaban estos dos ladrones y él está, en su plan estaba estar en el medio. ¿Por qué? Porque Jesús, allí estando en medio de ellos, muestra que él es accesible, que él no los ignoró. Ellos comenzaron en un diálogo. El Señor no los ignoró. El Señor está ahí. El Señor descendió, tomó forma de hombre, ha bajado desde el cielo y se ha hecho parte de la humanidad. Y Él está allí para recibir a todos los que confían en Él. Cualquiera puede venir a Jesús por fe y se salvará. Muestra lo disponible que está Cristo para salvarnos. Él estaba allí, no tan solamente dispuesto a salvar a los ladrones, sino también a los soldados, al público que estaba presente, gozando y siendo morboso al ver sufrir a aquellos que eran crucificados en la cruz. Pero querido amigo que nos ves en la noche de hoy, el tiempo se acaba. Se le acabó a estos hombres y se le va a acabar a cada uno de nosotros dentro de poco. Su última oportunidad de ser perdonado, la de ellos, estaba ya caducando. Señor, en Lucas capítulo 5 versículo 32 dice: no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Él es nuestra única esperanza. La mayor necesidad que tiene la humanidad es de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Él nos va a reconciliar con Dios Padre. Él nos va a acercar a tener una relación profunda. Y allí están esos dos ladrones. Uno a la izquierda, otro a la derecha, y comenzando a dialogar. Mientras que uno de ellos está escuchando las palabras del Señor Jesucristo, que no maldecía, era ejemplo. Ellos se burlaban de él, se estaba burlando en la guardia romana y ellos se estaban burlando, pero el Señor no le respondía con mal. Él está viendo el testimonio del Señor Jesucristo en los momentos más tensos y más críticos. Y allí el Señor se muestra accesible. Él no los ignora. Él está disponible para salvarnos. La única esperanza que usted tiene se encuentra en Cristo Jesús. No se encuentra en este mundo, no se encuentra en ningún otro hombre, se encuentra en Jesucristo. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, los cuales todos nosotros somos pecadores. Ya hemos visto entonces en primer lugar que estos dos hombres allí en la crucifixión representan a toda la humanidad condenada. Pero también hemos visto que el Señor, estando en el medio, muestra que es nuestra única esperanza y obviamente lo que Él iba a hacer, a morir, a expiar nuestros pecados. Y en tercer lugar, veremos la realidad de que muchos lo negarán y que otros lo aceptarán.
Allí está la humanidad representada, de los que creen y los que no creen. Todos estamos condenados. El Señor en el medio es la única esperanza, pero ante esa esperanza no todos vendrán en arrepentimiento. No todos reconocerán sus pecados. No todos harán como uno de estos ladrones, sino que allí también está representado de aquellos que creen y los que no creen, teniendo la misma oportunidad. Versículo 40. Dice uno de los ladrones, luego de que ya se están burlando, han pasado las horas, ha visto el testimonio de Jesucristo, ya el Espíritu Santo estaba calando en el corazón, regenerando el corazón. Y dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Ya no simplemente consideró a Jesús como un Mesías, lo llamó Dios. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ambos son igualmente culpables, ambos están condenados, ambos están muriendo en sus pecados. No hay aquí mención que uno de ellos era mejor que el otro. No, eran pecadores, estaban condenados, pero uno de ellos tuvo convicción de su pecado. No se nos da los detalles del por qué llegó a la conclusión, pero tenemos toda la Biblia para nosotros poder inferir y saber que el Espíritu Santo es el que toca los corazones. Es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero eso no elimina el testimonio de nuestro Señor allí en la cruz del Calvario, porque ese ladrón escuchó de los labios de Jesús, aún sufriendo, escuchó, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso le impactó, cómo el Señor respondía ante las injurias, ante el castigo cruel, y cómo el Señor respondía con amor. Y aquel ladrón allí se estaba dando cuenta que él era distinto a ellos. Estaban en la misma condición los tres, porque iban a morir, literalmente sus cuerpos iban a fallecer en cualquier momento, pero aún así la acción de este que decía ser el Mesías era muy distinta. Y por eso él le responde al otro ladrón que se mantenía en burla, que se mantenía insultando a nuestro maestro. Allí él le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y hay un reconocimiento de su pecado, hay un reconocimiento de qué había hecho él. Y dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sí, nosotros merecemos estar aquí crucificados porque sí, nosotros pecamos, pero este no. Este es distinto. Este es Dios, el Mesías, Dios encarnado, aquel prometido en el Antiguo Testamento. Así que la Biblia nos dice que estos dos ladrones se mofaron de Cristo, injuriaban contra él al principio del día. Pero uno de ellos tuvo convicción de su pecado por el Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu de Dios tocó su corazón y confiesa su pecado. Admite que él había pecado. Pero el otro ladrón siguió insultando a Jesús. Pero el otro ladrón, este hombre se había hartado de su pecado y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Cristo solo salva a pecadores. Lo dice, vuelvo y leo el texto bíblico de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Si usted no se considera pecador, entonces Cristo no es su salvador. Porque él vino
a salvar a pecadores arrepentidos. Este hombre sabía que era pecador, por eso él dice, nosotros sí, nosotros merecemos no tan solamente ser crucificados, sino que también merezco el infierno. Así que él había visto a Jesús morir en la cruz y vio su testimonio intachable. Vio cómo Jesús lo amaba. Vio cómo le importaba a Jesús en medio de esta crisis. Así que este hombre tiene una fe simple, producida en su corazón por el Espíritu Santo. Y él le dice a Jesús, en Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto demuestra que confió en Jesús. Fue una cosa muy simple. Este hombre no hizo un protocolo, no pudo pasar al frente al altar, no repitió una oración, simplemente hubo un reconocimiento en su corazón de que él sí merecía la condenación, sí merecía lo que le estaba ocurriendo, pero que el Señor Jesús no lo merecía, porque él era Dios perfecto. Y él reconoce que Jesús era Dios, aún estando allí mostrando humanamente debilidad, estando en la cruz, él reconoce que era el Mesías. Y va donde él y le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo había escuchado este ladrón del reino de Dios. Algo había escuchado del Mesías, porque él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muestra que confió en Jesús y fue una cosa muy simple. Y el Señor no le exigió más nada. El Señor no le exigió ciertas cosas. El Señor no le dice cada Semana Santa que el ser humano se inventará, no coma carne. No, el Señor no se inventó nada de esas cosas absurdas que el hombre se ha inventado para estar más cómodo. No, 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 no. El Señor simplemente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que eso habla mucho. Primero, que el Señor no lo libra de la muerte en el momento. El Señor muy bien podía decir, yo te voy a bajar de la cruz milagrosamente y sigue por ahí. No, él iba a morir porque el Señor sabía que él había sido un ladrón y había violado la ley civil. Y el Señor sabía que lo que merecía era eso. Por lo tanto, el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vas a morir físicamente, pero espiritualmente vas a vivir en el paraíso. Ese ladrón confió en Jesús y Jesús perdonó sus pecados. Los lavó con su sangre preciosa que estaba derramando en ese mismo momento. No tienes que saber mucho para ser salvo. Tus pecados serán lavados por su sangre si confías en Jesús con una simple fe, reconociendo tu pecado, reconociendo que mereces la condenación eterna y reconociendo que el Señor Jesucristo, ese sacrificio que no fue en vano, ese sacrificio lo puede salvar. No había duda que el Señor lo salvó. No hay duda de que el Señor lo pueda salvar a usted. Porque el Señor estaba tan seguro que este hombre era salvo que le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Porque tú has mostrado arrepentimiento. Porque tú te has dado cuenta quién realmente eres. Tú realmente te diste cuenta quién eres tú cuando entonces descubriste primero quién era yo, que yo era Dios. Y por lo tanto, ya comenzaste no a compararte con tu otro amigo ladrón, no a compararte con el público, te comparaste conmigo, con Jesús. Y por lo tanto llegaste a la conclusión de que yo ningún mal he hecho, pero tú sí lo hiciste. Has creído en mí. Has reconocido mi deidad, que yo soy Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron refrigerio para el alma de este ladrón allí sufriendo desnudo, pasando vergüenza,
por el acto cometido, pero eso le dio energía para seguir hacia adelante hasta morir, porque se iba a encontrar con el Salvador. En el momento en que confías en Jesús, serás limpio de todos tus pecados y salvo por siempre, por toda la eternidad. Así que en este episodio, en este evento registrado en los evangelios, pero que Lucas registra ese arrepentimiento como historiador, pudimos aprender que esos dos hombres representan toda la humanidad condenada. Pudimos también ver cómo Jesús, estando en el medio de ellos, era su única esperanza, lo cual es también su única esperanza. Y lo tercero, la verdad de que se va a dividir la humanidad de aquellos que creen y aquellos que no creen. Dos ladrones con la misma oportunidad de salvación. Uno fue salvo, el otro condenado por sus pecados. No se arrepintió, sino que siguió insultando a Jesús. La pregunta es: ¿con cuál te identificas en la noche de hoy? Ya basta de estar toda la Semana Santa haciendo una reflexión y luego seguir su vida como si el Señor no existiera. Es tiempo de meditar en que estás condenado por tus pecados. No, aquí no es cuántas cosas buenas has podido hacer, porque nunca llenaremos la medida que Dios exige para ser salvos. Dese en cuenta que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por la fe única en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted reflexione. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir insultando a Jesús? No de manera directa, porque a lo mejor usted es un religioso, pero déjeme decirle algo, que eso insulta más a Jesús. Ese es el insulto más grande, seguir religiones vacías y seguir su estilo de vida. No, 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 no. O va a ser el otro que mostró arrepentimiento y creyó, reconoció que era pecador, pero al mismo tiempo reconocía que el único que lo podía salvar era el que estaba en el medio, que era Dios. ¿Vas a seguir insultando con tu religiosidad a nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees que el Señor se agrada de eso? No. No tienes que hablar mal de Él, simplemente con decir que crees y vivir de manera contraria a lo que Él establece, eso es insultarlo. Si usted cree que no lo insultaba, sí lo está insultando. Porque el Señor atacó, en todos los evangelios vemos en su ministerio cómo atacó la religiosidad. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas le llamó, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Así el Señor dio fuerte a aquellos que se creen superior a otros. No, para poder ser salvos debemos reconocer que toda la humanidad está condenada, que nosotros hemos pecado, porque lo que sabemos hacer bien es pecar. Pero reconocer al mismo tiempo que el Señor Jesucristo no simplemente vino a cambiar la historia antes y después de Cristo, no simplemente vino a hacer un acto que todos le cogiéramos pena cada Viernes Santo. No, no, no. Él vino a salvar. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Él vino a hacerlo todo y simplemente Él otorga la salvación cuando nosotros creemos por fe de que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos. Y eso conlleva arrepentimiento. Así que para llegar a Dios debes arrepentirte. Para arrepentirte, debes reconocer tu pecado, porque nadie se arrepiente si no reconoce que hay algo mal en su vida. Y es aquí el problema de muchos. Nadie le gusta reconocer sus pecados. Pero el Señor dice que Él vino a salvar a pecadores. Jesús vino en busca
de aquellos que iban a reconocer su pecado y la necesidad de salvación. Hoy en día el mundo no reconoce esta necesidad y muchas personas creen que por tener dinero, influencias poderosas, no necesitamos a Dios. Pero querido amigo que nos escuchas, necesitas a Cristo urgentemente. La mayor necesidad no es la salud física, porque como dije de manera de introducción, hubiese enviado un doctor, epidemiólogo en estos momentos, pero no envió eso, envió un Salvador. Porque el mayor problema es nuestro pecado y la mayor necesidad es de que alguien nos salve. Y ese alguien tiene nombre, Jesucristo. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué vas a hacer en la noche de hoy? Allí donde usted está, medite en su vida, reflexione. Y lo mejor es que si usted se arrepiente, usted cree, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. El Señor es bueno y ha permitido todos estos acontecimientos para que usted nos esté sintonizando, que de otra manera usted no estuviese escuchando. Dios siempre tiene un propósito y el propósito primario es que usted lo busque a Él. Así que allí donde usted está, arrepiéntase de sus pecados, crea en Él como su único Salvador, porque de lo contrario usted seguirá condenado por su incredulidad, por su pecado heredado y su pecado practicado, sus obras. Así que hoy hay salvación, hoy hay oportunidad, hoy el Señor está presto para perdonarlos. Oremos. Padre, permite que este mensaje, Señor, haya confrontado a todos los que nos están viendo en la comodidad de su hogar. Que no pasen por alto todas estas verdades registradas en tu palabra y que puedan llegar a una conclusión personal que han ofendido tu santo carácter, que te han ofendido a ti y que el pecado nos ha distanciado, pero que Jesucristo vino para reconciliarnos y que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Que puedan llegar a esa conclusión y confesar sus pecados delante de ti, porque sabemos, Padre, que tú eres fiel y justo para perdonarlos. Yo te pido, Señor, que hoy haya fiesta en los cielos, no simplemente por un pecado, por el pecador, sino por un Dios misericordioso que haya salvado vidas en la noche de hoy. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.